Mari, hello, good evening, buenas noches. My name is Amalia Cordova. I am a Latino digital curator at the Center for Folklife and Cultural Heritage of the Smithsonian Institution. And I am a curator of Indigenous film. And I want to first acknowledge NYUDC and how we are standing right now on the territory of the Piscataway Nation. And it's important to do this recognition of whose land we're on and we're allowed to gather on. And I couldn't help but think of the Chesapeake waterways while we were watching all of these works. Quería agradecer a la nación Piscataway, es el territorio tradicional donde estamos aquí. Y no puedo dejar de pensar también en toda la cuenca mayor en que está establecido este lugar que se llama el río Chesapeake, que es un nombre indígena. We have with us tonight the director and our interpreter, Piro Sarmiento, will be having a dialogue. I also I would like to thank NYU DC for its great series and for allowing us to be live streaming and accumulate all this knowledge. And it's not just for those who were able to make it tonight. And I want to thank you all for coming out tonight. And I also want to thank the Mexican Cultural Institute of Washington, D.C. and the Embassy of Mexico, who have been great partners in supporting Latin American film, Mexican film, and indigenous film from Mexico. So I really want to celebrate that. Y también quería agradecer que el Instituto Cultural y la Embajada y la Universidad están apoyando el cine latinoamericano, el cine mexicano y el cine indígena al hacer todas estas parcerías. Okay. So first I wanted to give Ernesto a chance to just arrive and greet his audience. Así que pues tú échale. Buenas noches, mi nombre es Juan Ernesto Regalado. Me dicen Nova. Me dicen Nova desde hace como 17 años porque yo cuando tenía como 15 años intenté ser grafitero y bailaba breakdance y mi seudónimo pues era Nova. Y como en la semblanza pues bien dice, pues empecé a hacer, como decimos en México, ruido y a ser muy inquieto desde los 15 años, así que ya tengo en el activismo social pues ya 17 años. Pues bueno. Good evening, everybody. My name is Juan Ernesto. I also go by the name of Novak. I've been called Novak for the past 17 years or so. And I got this name from back in the day in Mexico when I used to be very involved in the art of graffiti and breakdancing. And also during that time, I also started being heavily involved in social activism. And I started making a lot of noise and getting my voice heard since an early age as well. En la realización de documentales tengo, si a lo mucho, 4 años. Ahorita estoy trabajando en proyectos relacionados con el cine documental. Hemos creado un pequeño festival en la comunidad y doy talleres de cine documental indígena a niños y a jóvenes, a niñas y a las juventudes, ¿no? Pues no sé, creo que sí me gustaría mejor que preguntaran cosas para así ir dándole una dinámica más a esto, ¿no? I've been involved in the documentary industry for the past 4 years or so. I've been organizing festivals and been building a community of people who are also interested in this particular field, and not only tailoring documentaries about our ancestry, but also try to focus these topics that appeal to the younger masses, younger people as well. And I would like to open the floor for you guys to also ask me some questions about my career. So the Ambulante Más Allá project has been working on training communities in audiovisual media, and I think one of the first things that I wanted to point out is that there is a huge commitment to really do a serious training in the visual medium. One thing you'll notice about the 3 films we saw is that there is no kind of background sound. The sound is all taken either from like in the case of the last film, from music from the community, but there's no sort of artificial introduced background musicalization. So what this says to me is that the training process is not just about shooting films, which is a kind of a trope in indigenous, filmmaking projects, is to just put the cameras in the hands of the community, but it's really about visual literacy, negotiating with the community,
learning about sound, which is one of the most challenging parts of filmmaking, and it's not artisanal at all. Like these productions have all come out very well in festivals and also in the community screenings. So it's a special kind of training process, and I wanted him to talk about how he got involved in that. Que las películas del Ambulante Más Allá, quería expresar, requieren un compromiso mayor a la capacitación, un tiempo más largo. No es un taller express, no es solamente aprender a encuadrar, sino que tiene que ver con aprender a usar el lenguaje audiovisual, con trabajar el sonido, que en las 3 películas no hay un sonido introducido artificialmente, sino el diseño de sonido es muy cuidado, y eso no es tan común en lo que se conoce como la capacitación comunitaria, ¿no? Entonces, ¿cómo tú te acercas o cómo tú te involucras al taller de Ambulante Más Allá, ¿no? Y como que qué fuiste agarrando ahí, fuera de tú ya traías mucha experiencia, pero si puedes hablar un poco de eso. En el 2017, bueno, dentro de todas las organizaciones en las que yo he estado trabajando, en el 2017 y a finales del 2018 estaba trabajando en una organización que se llama Grupo de Mujeres 8 de Marzo, una organización feminista. Yo siempre he estado involucrado en el área cultural, y a la organización pues llegó un correo de que Ambulante es una convocatoria, y me invitan ellos o me incitan sí, como que me invitan y me dan los ánimos para meterme, y yo decía, pero pues si quedo dentro, ¿cómo le hago para faltar durante un año? Y afortunadamente pues ellos sí me respaldaron, y fue ahí en donde me empezó a interesar el cine documental. Al principio dije que empecé a hacer ruido desde que yo tenía 15 años, hace 17 años, cuando yo tenía 15 años, y que bailé breakdance, que hice graffiti, poesía, cerámica, grabados, hago muchas cosas, fotografía, pero es justamente en el cine documental donde yo encuentro mi lenguaje. Y es justamente aquí en donde siento que toda esta búsqueda que hice desde hace 17 años como que fue para darle fuerza quizás a mi yo maduro, y tener como que una gama más amplia para poder contar historias, ¿no? Y las artes plásticas, las artes visuales me han hecho una persona muy sensible, y es justamente en el cine documental que hago uso de la sensibilidad. So I have been involved in organizations that pertain to this particular industry since 2017, 2018. At the end of 2018, I was involved in this group called Mujeres 8 de Marzo, which translates to Women in March 8th. It's pretty much a feminist organization, a feminist movement. And during this time, I was reached out to see if I'll be willing to get more involved into the whole documentary industry. And I was a little bit hesitant at the beginning because I did not know who was gonna fill up my position, or who was gonna fill me up during my absence. But I was encouraged, and I got all the support I needed. So I decided to take a leap of faith and move forward with this particular project. And like I mentioned before, 17 years ago, since for the past 17 years, I've been really involved in a lot of artistic endeavors. I used to do ceramics, photography, poetry. I was involved in a plethora of different activities that pertain to the art. And documentaries and film was a way for me to consolidate all of these previous skills into a wider sphere that will appeal to a wider range of people, where they can see my inner passions, my inner gifts. And yes, like I also said before, this is also a way for me to make my voice be known and be heard from all over. And the commitment for that film training, for the documentary training, was going to be a year. So the concern was, how am I going to stop doing everything else for a year? Y que fue un año, ¿no? Hablando un poco de la película, ¿no? Talking a little bit about the actual film itself. I saw it a year ago in Oaxaca when I was a guest at the training program
when they were screening their first cuts, the rough cut. So I saw the rough cut first, and I was really struck by this film. First, of its use of the language, which I thought was a really brave and political decision. And what that meant. And my question back then was, what does this mean for your production team that doesn't speak Ikut, right? How did you deal with that? And second, I really liked how some of the sort of background cultural elements come to life in the script. So how it opens with a creation story and how it closes with a story about possible destruction. So there's a lot more, like there's a gesture there pointing to really deeper cultural elements that are part of the substrate and that inform this relationship to land. So I'm going to ask him about that. Que pues yo vi tu peli hace un año en el taller de Oaxaca, donde fue como la primer corte, ¿verdad? Primer corte. Y que me recuerdo haberte preguntado, y bueno, que me impresionó mucho esta película, en primer lugar, por su uso de la lengua, que fue una decisión muy valiente y muy tenaz, que tuvo impacto en tu rol como también negociando con el resto de tu equipo, que no necesariamente a la LICOT, ¿no? Ni tú. Entonces, ¿cómo se negoció eso? Porque fue Nelson, ¿verdad? Fue Nelson. Entonces, ahí tú puedes conversar un poco de eso. Uno. Dos, el uso de varios elementos culturales que aparecen, que informan el guión, que me encantaron también. Cómo se abre con cierta ritualidad, hablando de como la petición de agua, ¿verdad? Y cómo cierra con esta historia de la serpiente, ¿no? Entonces entra como en una temporalidad diferente, te obliga también a reconocer que hay un sustrato cultural más profundo ahí, que hay mucho más sabiduría en este lugar que solo la sobrevivencia de la pesca, que es como una narrativa muy típica, que es lo que se ve en los medios, ¿no? Sino que hay una relación muy profunda que informa la relación con el entorno. Del uso de la lengua, al menos yo no sé, he recalcado mucho que cuando televisoras extranjeras o documentalistas extranjeros llegan a la zona o a los pueblos indígenas, les hacen hablar en español, y muchos de ellos, al expresarse en español, es muy evidente que no pueden, y el mensaje que ellos quieren dar pues no llega o no se siente tan profundo, y es justamente eso, o sea, la decisión fue darle la lengua o la palabra a ellos en la lengua que se sintieran más cómodos. Y se los preguntamos, o sea, pues realmente usted exprésese como usted mejor sienta. Y afortunadamente, pues mi compañero, que fue el fotógrafo, que por cierto es una muy buena fotografía que hizo él, precisamente porque el ojo de él es de la comunidad. O sea, él ya conocía todo este proceso, él ya conocía cuáles eran los movimientos de los pescadores. Prácticamente él no fue un lente ajeno, fue un lente más cercano. Fue prácticamente eso lo que nos ayudó, hablando sobre la lengua y la intención, ¿no? Mm-hmm. So I wanted to, in these projects, I always want to highlight the usage of the native mother tongues that the people from these particular places speak. And this is mainly because when a lot of TV channels or foreign documentaries or foreign TV industries, they come to these particular places, they will ask for the natives to speak in Spanish or express themselves in Spanish, which is not something that comes very natural, or is not something that's very profound or deep and genuine for these kind of people to express themselves in Spanish. Sometimes there is a little bit of a cultural language gap even when they try to express themselves in Spanish. So what I did was I encouraged them all to open up and be themselves in the tongue that they feel the most comfortable with, to express themselves as how they will express themselves among the people in their community. And the photographer was a key element, a key person in this particular endeavor, mainly because he had already been involved with the community. He already knew
knew the ins and outs of the community, and I was already had a hands-on experience with everybody else in there. So I'm going to ask one last question about the film and then maybe we'll open it up because I know that this is a two-way street. Una última pregunta sobre la peli y luego abrimos para que recibas comentarios. Sí, de hecho, ¿Ah, sí? faltó igual ¿Verdad? Dale. Sobre el- And then he's going to reply now to my second part of the question, which was about like the other elements that inform the script. Y como habías dicho, en el guión de la película original no se tenía contemplado los truenos, los rayos o la tormenta. Eso fue algo que nos sucedió. Íbamos a grabar, nos cayó una tormenta y decidimos aprovecharla. Y justamente en el proceso de ir grabando nos dimos cuenta que esta tormenta se podría usar para la cuestión de tensión quizás. No sabíamos si iba a ir al principio, al final, pero sí lo que teníamos pensado era grabar la fogata. Y la combinación de la tormenta con la fogata y esas personas hablando en su lengua, siento que fue la decisión más acertada para hacer visible lo intangible que es la cosmovisión. Y yo creo que ahí es que iba, que afortunadamente las artes plásticas y las artes visuales me hicieron un poco más sensible y fueron horas para darme cuenta que esa combinación sí nos ayudaba, o sea, horas o meses, no sé. To be honest, in the script we had not pre-planned, or we did not expect to have the lighting or the storm throughout the shooting of this particular documentary. It was something very unexpected, out of the blue, but instead we use it to our own advantage in order to portray a sense of tension. And we also complemented this with the bonfire. We did expect to use the bonfire, but while the storm and the lightning was going on the background, we used both of these elements. We complemented them together in order to create and support the cosmo-visual mission that I had for this project. And this is where my background in visual plastic arts kind of came into play. It allowed me to incorporate certain elements and emotions that I had not previously anticipated, and everything unfolded very beautifully and allow us to portray other aspects and other emotions that were not planned for this shooting. So what he said, which I loved, and I'm probably going to repeat here, to make visible the intangible, right? Through these elements of the storm and the fire. I want to open it up. I don't know if there's a mic or if we should just, yes? Or you just, oh yes, we have these two mics. Sorry, thank you. So we have two mics here in case you want to come up and ask a question. Don't be shy, please. We have a guest all the way from Mexico. And it can be in Spanish or English, either one. Please. Bienvenido Nova, welcome Nova. La curiosidad es por qué dijeron que la energía eólica, los vientos, les va a prohibir el acceso al mar. No entendí. Why did they say that the windmills will not allow them to have access to the ocean? I have never seen that. Nunca he visto eso. Son empresas privadas que llegan a la zona y hay en el Istmo hay como 15 parques eólicos o más. Y muchas de las personas que trabajan en la pesca no son dueñas del espacio territorial en donde pescan porque es comunal. Y al darle el permiso o la concesión a los parques eólicos cercan, y si no tienes cómo comprobar que eres propietario, por así decirlo, de estas sierras, no te dejan pasar. Eso quiere decir que hay cercas como si fueran propiedad privada
y el lugar en donde ellos pescan precisamente ya no van a poder ir. Eso ha pasado con otros parques eólicos que los propietarios son ganaderos y anteriormente se acostumbraba a cruzar los terrenos o los ranchos del vecino para llegar más pronto, pero no los dejaban pasar porque no eran dueños de la tierra. O sea, es un conflicto de privatización de la tierra, de apropiación de los espacios, y eso genera que cambie este ritmo habitual de trabajo quizás o de convivencia. Pero en particular en los pescadores se les estaría cortando su fuente de trabajo. This is something that was caused by private corporations in where they pretty much privatized and they created fences or divided subdivisions within a land that used to be communal, used to be shared by all of the people that will go fishing, all of the farmers, people in the community. And this has created a lot of divisions that have, to a certain extent, limited the amount of work and the amount of usage of the land, and changed also the lifestyles and the communal coexistence that people have. And the more windmill parks that are created by private corporations are becoming much more of an encumbrance to the average native local who tries to keep on fishing, who keeps on working the land. And I believe there's another film from Ambulante just about the wind farms and the impact they've had in the community. También hubo otra peli dentro de la generación de Ambulante, creo, que trató sobre el tema precisamente del impacto de los parques eólicos, ¿no? Sí. Sí, una generación. Yeah, so the previous, the fourth generation of Ambulante Más Allá had a film about that. Okay. Usted. Gracias por estar aquí también para compartir ese trabajo con nosotros. Me llamo Kili y yo trabajo en más o menos en filantropía. Y I'm curious, like I saw a lot of across the films, but including yours, right, the foundations that are funding, works like these, which I'm so glad to see. And it's become very popular in this current time to fund narrative change, right? Or the power of like storytelling. And so thinking about, your background in social movements or political organizing, why do you think it's important that there's a platform for people to tell their stories? And how do you partner with community members so that they feel comfortable sharing, their everyday lives and intimate stories with you? Pues ella trabaja en todo lo que es la filantropía. Y que le dio gusto ver los nombres de los financieros que están anunciados al comienzo de la peli, y se ha puesto un poco de moda, ¿no? Popular financiar esto del cambio narrativo, ¿no? Entonces, para ti que has trabajado ya en otras organizaciones sociales y en otras expresiones populares, ¿por qué es importante tener este tipo de plataforma para contar historias? ¿Y cómo tú desarrollas la parcería o la colaboración con comunidades para que la gente se sienta cómoda en ese tipo de participación? ¿Sí? Bueno, el uso de las nuevas tecnologías siempre va a ser como que muy importante, ¿no? Debemos de apropiarnos de las nuevas tecnologías y no dejar que se apropien de nosotros, como se ve en muchas casas. Pues de hecho, existen colectivos y organizaciones que se la pasan haciendo trabajo de campo, concientizando a las personas sobre el impacto que generan estas empresas en las comunidades.
pero también existe una campaña de desprestigio muy fuerte hacia estas personas porque pues, se maneja mucho dinero. Y de alguna forma estas imágenes pues ya están mal vistas como por la sociedad por esta campaña, ¿no? De desprestigio. Y directamente, bueno, hay mucha gente que directamente está beneficiada por estos proyectos y no te vas a poner a pelear con ellos o confrontarlos. Y el cine yo creo que es una herramienta muy importante para poder llegar a las personas o a más personas y que la voz de uno, de las comunidades, de las personas o las inquietudes pueda llegar a multiplicarse y poder tener como que un impacto mayor a que yo directamente vaya platicando con la gente y tratar como que de convencerlos. El documental fue pensado únicamente para despertar la curiosidad. No contextualizamos mucho por la narrativa, precisamente queríamos buscar una narrativa diferente, no antropológica, que explicara desde los inicios o orígenes quién es tal pueblo. O sea, buscábamos ser un documental sutil que se pudiera presentar en muchos pueblos sin tener el problema de que les incomodara a alguien. Y lo hemos presentado en la comunidad donde se grabó y lo vieron bien, a pesar de que los estoy criticando porque no se ponen de acuerdo, que tienen una división política muy fuerte. Y es precisamente eso que estuvimos trabajando, la sutileza del hacer uso de los recursos cinematográficos y poder dar un mensaje y no únicamente tener la cámara y pasar todo lo que vieran nuestros ojos, ¿no? Sino que tener como que un cierto trabajo. Well, I always thought that the use of technology should be that technology should be used to its utmost potential and not vice versa. Technology should not be using us, which is something that sometimes we see in households. But to be honest, there's some organizations in these particular areas where they educate the communities. They tell them that the things that are going on around the world, the things that are going on within their particular towns. But there also we see the opposite side of the coin in where organizations will subdivide these communities in order to take advantage of them. But the use of film in itself, it's a really powerful tool for us to reach out to different communities, reach different masses in a wider sphere. It's a sort of like a domino effect, a multiplying factor tool where that can reach out to many people that would never fathom to pay attention to these sort of issues. And this is something that I'm really passionate about. That's why I think film it's a very peculiar tool to use when it comes to awakening curiosity. And what we were trying to do with this documentaries was to have a subtle, generic, non-anthropological approach, in the sense that it can appeal to a wider array of people rather just to a particular subsection of the population. And we've presented this not only to an audience like yourself, but we also presented this film to the people that were in the film, to the people that were in these particular communities and these particular towns. And even though we subtly criticize them because they don't really come into an agreement and they don't really have much more of a cohesive force, they still took it into account, and they didn't have any sort of animosity or against the project that we put forward. So yes, I do believe that having this platform, having movies and documentaries, it's a very, very useful, imperative tool that we should keep on developing. Hola Nova, buenas noches. Primero que nada quería decirte que yo también soy mexicana y también soy oaxaqueña, y me da muchísimo orgullo que estés aquí. Quería también felicitarte por
poner sobre la mesa un tema que para nosotros como oaxaqueños ha sido siempre importante, que es la laguna y el problema de problemas políticos entre comunidades. Y quería preguntarte cuáles son tus proyectos futuros, en qué estás pensando, si estás pensando en... Eres juchiteco y eso da para mucho en términos sociales. Acabamos de perder todos a un gran juchiteco como Francisco Toledo. Quería preguntarte si has pensado en hacer algo respecto a él o respecto a lo que ha hecho. So, good evening. I just wanted to congratulate you and to tell you that as a fellow Mexican and as a fellow Oaxacan, I'm super proud that you are here. And I wanted to congratulate you to put on the table a topic that for us in Oaxaca is super important, which is the lagoon and all the political divisions that are within our own communities. And I also wanted to ask you about your future projects. You are from an area in Oaxaca, which is Juchitán in the Tehuantepec Istmus, that is super rich, not only in culture, but also in problems and in social dysfunctions. So I just wanted to ask you what are your future endeavors, considering that a couple of months ago, Francisco Toledo just passed away, and he was an icon for Juchitán, for Oaxaca, and for Mexico. Thank you very much. Gracias. Igualmente, desde que llegué me he encontrado con personas que son de Oaxaca y hemos, en mi trayecto de México para Chicago y luego Baltimore, pues hemos platicado, ¿no? Y sí se siente lindo ver a paisanos y poder platicar, ¿no? Preguntar sobre cómo se vive acá y pues ellos igual me preguntan cómo está todo por allá. Proyectos futuros, tengo sí varios teasers, o sea, varios avances en algunos proyectos, pero desafortunadamente, pues, como no tenemos el respaldo o no tengo pues el respaldo de las grandes casas productoras y todo el recurso necesario, pues vamos muy lento. Tengo un corto sobre la reconstrucción de una casa de forma tradicional después de lo del sismo. Es una casa de bajareque, de barro con maderas y tejabana. Y pues dura 12 minutos y es esta cuestión sobre la resignificación de la familia y de lo que es su hogar. Está ahí, falta trabajo para postproducción y pues como no tenemos, ahí sigue. ¿Quién sabe por cuánto tiempo más? Estoy en una carpeta que ese sí creo que quiero sacarlo, es sobre mushes. Mushes en Juchitán, en el Istmo, son las personas transgéneros. Anteriormente por los zapotecas originarios se les conocía como el tercer género. O sea, no son hombres, no son mujeres, sino que son un tercer género, son un, pues estoy siguiendo a un amigo mío que es poeta, él escribe en zapoteco y sus poemas han ido cambiando conforme pues va él creciendo, va adquiriendo posición política porque pues los poetas y los músicos y los artísticos en Juchitán son muy bien vistos y más si te metes en la cuestión política pues te sigue mucha gente, ¿no? Y este muchacho pues tiene 23 años, 24 años y lo sigue mucha gente, ¿no? Y es un tema muy delicado que me da miedo, pero me gusta, ¿no? En el Istmo y en Juchitán a nivel Latinoamérica es muy reconocido como una de las principales o la principal ciudad latina con gran apertura a las diversidades. Muchas televisoras llegan, pagan por derechos de transmisión miles de pesos, hacen documentales que son montados. Llegan con un guión, pagan a las chicas, a los chicos mushes, pero ya les dan como un guión de qué es lo que tienen que decir.
y eso van y lo venden, principalmente las productoras japonesas. Y es precisamente por eso es que quiero hacerlo. Quiero hacer un documental hecho desde los ojos de la comunidad y de una vez usar a un personaje como hice con el documental como medio de protesta quizás a las televisoras que han hecho eso. Más o menos. Por eso sí me urge sacar esto, pero ando buscando los medios aún. Gracias. Well, thanks a lot for your support. And since I arrived here to the US, I've come across other people from Oaxaca in my transition to Chicago, to Baltimore, and I kind of share stories and inquire a little bit how was the lifestyle here in the US. At the moment, I'm working in a lot of teasers, a lot of projects, a lot of short films too, but I don't really have much financial support from big productions, to be honest. So I have one particular short film that talks about the reconstruction of a house that's built from mud and wood, and it pretty much symbolizes the community and the union of people in a home in Mexico. It's about 12 minutes long, but I haven't really developed it any further. And another project that I also would like to keep on moving forward with it's about the transgender community transgender community in Cuchitán and Muxes. In Cuchitán is a place where it's open to gender diversity, where people are very vocal and open to transgenders, and Zapotecas used to call them the third gender, which is neither a man or a female, it's a third gender. And I've been following a poet very closely in order to dig deeper into this particular topic, since he's very involved in the community. And what happens usually in this place, Cuchitán, is that Japanese productions, they will come and they will give the community a script for them to read and ask them for them to reenact sort of like an act or a performance. But what I would like to do, to be honest, is to have an insider and to have a much more of a hands-on experience, sort of like with a subtle protest tone in the film, kind of like the one that I just did here, in where I get to show a genuine sort of like how people live, the lifestyle, what actually goes on in there, instead of something scripted. So yeah, these are a couple of things that I'm currently working on, but like I said, I don't really have much support at the moment. So, but there's still projects that are about to be developed. And I would just like to add that this, it's not unusual to have a first-time filmmaker in Latin America, especially in more remote regions. What's unusual is to have the filmmaker that comes back with a second and a third and a fourth film, and that's what we're really striving to glean support from through screenings like this and through other kinds of support that we can produce by influencing the funding agencies or producing some kind of linkage between the funding agencies or certain film funds that are out there, but that, you can imagine that they're not reaching some of the places that we've seen on screen. Eso parte también del trabajo que uno trata de hacer acá es, pues nosotros vemos mucho primeras producciones, pero lo que cuesta ver es segunda, tercera y cuarta producción de la misma persona, ¿no? De un mismo lugar. Entonces, parte de la contribución de pues, mostrar, platicar las películas es también generar más conocimiento y apoyo y tratar de también hacer los enlaces con los posibles agencias internacionales o locales que también puedan apoyar en la producción, ¿verdad? Yes. Hello. Why did you choose water as the main focus of the movie, and why specifically these neighborhoods? ¿Por qué decidió usar agua para la más importante idea de la película, y por qué en estas comunidades? Pues de hecho, cuando nos ganamos la beca para estudiar cine, mi compañero y yo, que es Nelson es de la comunidad,
veníamos de regreso en el primer módulo y veníamos platicando, ¿no? Que cuál podría ser como nuestro tema para desarrollar un documental. Y pues surgieron ideas sobre el feminismo porque estábamos trabajando con una organización feminista y había unas cuestiones ahí políticas fuertes. Pero él me comenta que en su comunidad había un conflicto territorial con un pueblo vecino y que le gustaría que pudiéramos trabajar. O sea, únicamente fue eso. Después investigamos, íbamos como que armando un pequeño guión y mientras más investigábamos, pues nos dábamos cuenta que lo más importante era sí hablar sobre este conflicto, pero hablar que este conflicto estalló a raíz de la llegada de los parques eólicos a la zona, o sea, porque es lo que habíamos visto nosotros. Era como que el mensaje que queríamos dar y después de eso, pues vimos las posibilidades de que si lo podía contar una persona que trabajaba de alguna cosa o otra, y hasta que vimos que pues un pescador, porque pues el pescador es el que sería afectado directamente. Y es precisamente eso, o sea, realmente yo digo esto, usamos al pescador como pretexto para contar este conflicto territorial y las consecuencias que ha originado la llegada del primer parque eólico a la zona. Ya van 15 parques eólicos, 16, y siempre que se instala uno se generan conflictos, la delincuencia sube porque únicamente llegan y dan trabajo por un año y el conflicto con el vecino dura siempre, ¿no? Y pues el agua fue porque el pescador, afortunadamente nos tocó un personaje que ve el agua como un ser, como un ente, y lo ve como su padre porque es el que le provee los alimentos. O sea, tuvimos suerte, fue realmente, pero sí, nuestro mensaje era eso, o sea, queríamos mostrar eso prácticamente. Mm. When Nelson and I, we both won the scholarship to embark in this journey. Nelson is the insider, the one the photographer, who is in the community. We were thinking and brainstorming about different topics that we will tackle and focus on. And at the beginning, we had the idea of focusing a little bit more on feminism because my work on this feminist community friends organization that I used to work for. But then we start doing a little bit more research and more soul searching, and we decided to go for the territorial conflicts that are very thorny, ongoing issues in these communities. And we've noticed that these issues exacerbated with the implementation of the windmills that directly affected the communities and more than anything affected the fishermen. So in order to dig deeper into this, we started interviewing a fisherman that will tell us into detail how the windmill parks have directly affected their lives, their community, their business, and everything around them. So far, there's been about 16 windmill parks that have been created. And every time there is one of these created, there is conflict, there is delinquency, there is always tension among the communities. And since the fishermen and the water, they're very tightly together, we decided to choose the topic of water in order to connect everything, the whole medium of the art. And the fishermen will also emphasize how water, they will see it as an alive entity that will provide for them, will give them food, will give them everything that they will need and desire. They will see it as like a father figure. And this is how the water pretty much tied all of these topics and put them into place. Yeah. Any other questions, comments? I was asking Nova where we can sort of follow his work, if there's a website on like Following the Generations Trained by Ambulante, or if he has his own website, if you would tell us about that.
¿Tienes tu página propia o te buscamos en el Ambulante Más Allá? ¿Cómo te seguimos? Pues Que Ambulante tiene su propia página, se llama Que Ambulante Más Allá. Ahí dan actualizaciones de las películas nuevas, de las producciones nuevas. La página de nuestro documental igual existe en Facebook. Es Nendok entre Lagunas. Así, Nendok es Nendok, que Nendok quiere decir pescador. Y mi página personal de Facebook es Ernesto Nova con B de bueno, regalado, por si quieren seguir viendo más proyectos. If you would like to follow, check out my website, you can go into Ambulante Más Allá, AMBULANTE, Más Allá, MASALLA. And if you would like to see a little bit, find out a little bit more about these documentary projects, you can go into Nendok Entre Lagunas, NENDOK, Entre Lagunas, ENTRELAGUNAS. Nendok symbolizes fisherman. And if you would like to also see my Facebook page, you can go into Ernesto Novak Regalado. And I just want to add that, it seems like intangible support to follow a filmmaker, but it was this kind of encouragement that encouraged him to get into the workshop in the first place, to just go into it for a year and come out a documentary filmmaker. So there is material support, but there's a lot of immaterial support and encouragement that is necessary for the field to grow and for filmmakers to just get out there. Que también, pues, parece poco seguir quizás a alguien en una red social y todo, pero la verdad es que el aliento que uno recibe es lo que, por ejemplo, te llevó a participar del taller, ¿no? Fue como el aliento de otras personas y a veces ese aliento es lo que uno necesita para echarle adelante a proyectos y atreverse también a salir al mundo con las propuestas que uno tiene, ¿verdad? Muchísimas gracias, es hermoso el documental, a mí me encanta. A ustedes. Y Thanks, gracias por venir. Thank you for coming, everybody. Thank you very much again to Amalia Córdoba, Juan Ernesto Regalado, Piero. Thank you so much for being here. Thank you all for supporting Mexican cinema, Mexican indigenous cinema. And we are very happy to be partnering with NYU Washington and with Ambulante Más Allá. Do follow us, the work of the Mexican Cultural Institute. We try to present a wide program of activities ranging from visual arts to cinema, of course, gastronomy, music. I invite you tomorrow. We are opening a beautiful exhibit on Mexican design at the Institute. Will be tomorrow at 6:45 p.m. Again, thank you for coming. I invite you to celebrate a little bit. We have a reception that the Institute prepared for you guys to talk, had the opportunity to discuss more with Juan Ernesto. And again, thank you.